Tenemos en nuestro living a mujeres jóvenes ambas y además muy metidas en el mundo de la política. Así es. Las dos. Sí, dos referentes que van ganando vuelo en los últimos meses, que se están instalando en la campaña, Sí. y por suerte las tenemos juntas a las dos acá. Así es, así que ya las presentamos, ustedes las ven en pantalla. Ofelia Fernández, candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos, y Luciana Rayet, presidenta de la Juventud Radical. A las dos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar. Bueno, ¿cómo ven la situación de la Argentina hoy por hoy? No sé quién quiere empezar. Como quieras. Voy. Bueno. Vamos. A un mes de las PASO, muy poquito. A mí me parece bastante dramática y a su vez bastante incierta. Creo que el fracaso programático es evidente no solo a nuestros ojos, digo, del gobierno nacional, sino para el propio gobierno nacional debería ser de esa manera. No solo por las promesas que ejecutaron al entrar, anticipadamente a entrar al gobierno nacional en 2015, tanto se puede pensar en el debate de candidatos, pero en el desarrollo de toda la campaña, hablar de expandir la economía, por ejemplo, hablar de una buena relación con estudiantes, con docentes, con científicos, algo que también en los hechos uno baja esos sectores y no es esa la sensación que se tiene, sino también en relación a cosas más recientes. Uno puede pensar del año pasado para acá y hay un 65% de inflación en alimentos, uno puede pensar en las tasas de empleo y hay un 10% de desempleo general, y sobre todo para las mujeres y las jóvenes, las menores de 29 años, la tasa se duplica a más del 20%. Entonces creo que la perspectiva de futuro está un poco obturada, y no hablo de lujos o privilegios muy grandes, sino de eso, de comer, de trabajar, de cosas que deberían ser básicas. Así que el diagnóstico es triste. ¿Y Luciana? Sí, yo celebro primero que estemos juntas aquí con ustedes. Totalmente. Porque me parece que lo importante de cara al futuro, como somos mujeres jóvenes y que miramos al futuro, que solo podemos mirar al pasado para tomar un envión, como decimos en mi provincia, y poder pensar en positivo, ¿no? Y en este aspecto ella mencionaba algunas cosas, y yo vengo de una provincia, una de las más pobres del país, donde el 40% de la población es pobre, donde el 40% de la población no tiene agua, no es que no tiene agua potable, no tiene agua. Y esto no es hace 4 años, esto nos pasa hace muchísimos años. Digo, empezar a pensar cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad, ¿no? Hace poquito se inauguró, se hacen grandes obras edilicias, pero la verdad que hace el gobierno provincial, pero hace 4 años que recién están llegando las obras hídricas a la provincia, hace 4 años que se hacen cloacas. Digo, empezar a dignificar a la persona, y lo digo porque yo soy del interior de la provincia, de un pueblo que se llama Pinto, de 8.000 habitantes, donde me crié y nací ahí, y soy testigo de las necesidades, y no de las necesidades de hace 4 años, soy testigo de las necesidades de hace 12 años atrás, donde en mi provincia no tenemos alternancia al poder, donde no tenemos una voz. Yo los escucho hablar en muchas provincias, aquí mismo en Capital, y la oposición tiene una voz. En Santiago del Estero no hay. En Santiago todos los legisladores representan al mismo partido político, todos tienen una misma política pública, y no creo que la solución a todos los problemas, que coincido muchísimo, que la solución a los problemas que hoy nos aquejan y que nos adolecen, no creo que la solución sea la grieta, y no creo que la solución sea la de que un solo partido político tenga una verdad absoluta para resolver los problemas a la gente. Luciana, ¿ustedes encuentran, más allá de las diferencias políticas que se plasman en esta elección concreta, coincidencias con la juventud, en este caso del kirchnerismo? ¿Te podemos englobar en juventud kirchnerista? No del todo. No necesariamente, yo soy de izquierda. Está bien, bueno, en esta juventud del Frente de Todos, vamos a decir. Bueno, eso sí. Ahí está, ahí es objetivo. ¿Encontrás alguna coincidencia más allá de las diferencias electorales en este caso? ¿Te sentís identificada en algún punto con las reivindicaciones generacionales? Sí, claro, por supuesto. Y me siento, cuando entré a ella y la vi en el pasillo, le dije, no la conocía personalmente, y le dije a una amiga que me vino a acompañar, le dije, mira, la quiero saludar porque no la conozco. Me parece que hay cosas que trascienden las banderías políticas. Hay muchas cosas de las que ambas nos hemos embanderado, y como digo, los problemas que ella mencionaba ahora no son problemas de 4 años, son problemas que vienen hace muchísimo
muchísimos años. Y a mí me parece que hacernos cargo y comprometernos, sobre todo estas nuevas generaciones, porque yo creo que las nuevas generaciones marcan un camino. ¿Cómo lo ven cada una, digamos, en Frente de Todos y en el radicalismo? ¿Cuánta juventud se está sumando en cada partido? Porque hay como no sé si es, digamos, una creencia popular que no es tan cierta de que en el Frente de Todos hay más juventud que quizá en tu partido. ¿Es así? Es que yo no creo que la juventud y su activismo no se mide en términos de afiliaciones. Me parece que la organización de la juventud, de mi generación particularmente, porque bueno, digo, hay diferencia en algunas nociones, ¿no? En 10 años de diferencia. No por remarcarla, sino por, bueno, quizás algo más cercano bueno, nos criamos en momentos históricos distintos. Creo que la juventud está completamente, o sea, está muy organizada y está muy politizada y no necesariamente ve que el vínculo con esa política tiene que ser mediante estar adentro de tal o cual estructura partidaria. Creo que, bueno, el feminismo, por ejemplo, es un fenómeno que habla de una juventud que hace política constantemente y no necesariamente tiene que tener una correlación con, digo, eso. Yo al menos hago esta apuesta, pero lo hago yo y creo que hay toda una juventud que organiza en sus centros de estudiantes, en el feminismo, en diversos pilares de las discusiones políticas de la sociedad y eso es muy valioso. Sí creo que hay una afinidad en términos de nuestro futuro práctico, y esto es una percepción subjetiva, por supuesto, de nuestra capacidad de futuro y construcción de otra vida posible, en la que el macrismo es una cosa con la que hay difícil identificación, porque materialmente vemos cómo todas las políticas de ajuste y de miseria planificada, o al menos así yo lo caracterizo, tienen un efecto concreto para nosotros y para nosotras, que hemos crecido, al menos yo diferenciándome de lo que significó el proceso kirchnerista, pero sin embargo al calor de la expansión de derechos y de la conquista de algunas cosas elementales que hoy fueron totalmente destruidas. Ahora, ¿saben que? Uy, perdón, Gaby. No, dale vos. ¿Saben que quizás se las critica mucho, no sé tanto a Luciana, porque quizás tenés algunos años más que Ofelia, por la edad? Pero ¿qué pueden saber? Tan jóvenes, que no tienen tanta carrera política. Ofelia se dijo con 21 años cómo iba a ser legisladora porteña. Es que 19, o sea, suena hasta más fuerte, menos de 20. Pero digo, también, primero les quiero preguntar esto, lo que dice Gaby, ¿no? Si sienten esta crítica tan en carne propia, tan jóvenes, ¿cómo puede ser? Pero cuando uno va a la Constitución, claramente dice que si sos mayor de edad... Para la legislatura no hay ningún impedimento. No hay impedimento. O sea, puede gustar o no, pero me parece que no están fuera de nada. Yo creo que lo que decía hace un momento, las nuevas generaciones abrazan las causas más nobles de la política argentina. Si nosotros nos pensamos que se necesita una renovación, no solo de los partidos políticos, sino también de la sociedad entera, hay toda una nueva generación que está pensando en nuevas cosas y sobre todo, aquí por lo menos de este lado, siento que hay no solo jóvenes, sino mujeres que piensan en políticas públicas, que no solo se piensa en discutir sobre feminismo y todas las banderas que nosotros abrazamos estos últimos tiempos, sino que también pensamos en que a mí realmente me duele profundamente saber que mi provincia es una de las provincias que expulsa cientos de jóvenes. La mitad de la población en mi provincia no termina el secundario. Nosotros tenemos 127 municipios que comprenden esa provincia, de los cuales todos los municipios del interior, de esos que te hablaba, que recién están llegando las cloacas, que recién están llegando las obras públicas, que no tienen acceso a la educación porque no hay caminos, ahora recién se están haciendo caminos. Ustedes me miran y me dicen, che, pero eso me estás hablando de problemas estructurales de hace 50 años atrás, y les digo, no, eso pasa en mi provincia, y a mí eso me duele y eso me preocupa. Ahora te vamos a preguntar de educación, Luciana, pero Ofelia, ¿querés contestarme? En relación a esa pregunta. Sí, tan atacada por la edad, ¿no? Sí, y por todo lo que dicen en Twitter de vos, ya lo sabrás. Claro, desde ya, lo que es raro es, claro, eso que vos marcás de que cuando se habilita formalmente la posibilidad de mi candidatura, debería ser suficiente la discusión sobre si mi candidatura es válida o no, porque el juicio ideológico o personal sobre tal o cual candidato es racional, no estás obligada a votarme, digo, en ese sentido. El tema es por qué se corre esa discusión, así puedo no ser candidata, eso me parece que es preocupante. Sobre todo porque es un examen que no se le hace a todas las candidaturas, se me hace a mí, porque soy mujer, porque soy joven, y porque vengo de una tradición organizativa, porque quizás me equivoque,
Pero si no tuviese esa tradición organizativa, si simplemente tuviese mi edad, pero me hubiese formado, bueno, yo digo este ejemplo, me hubiese formado en el Newman y tuviese una perspectiva más tecnicista, lo que sea, quizás no sé si molestaría tanto. Creo que molesta cierta irreverencia que es propia de los procesos de organización de los que vengo. Yo les preguntaba a Ofelia por las coincidencias que podían tener siendo jóvenes, siendo mujeres, siendo militantes políticas. ¿Sentís también como una distancia, una extrañeza de cómo puede ser que una mujer de mi generación, aunque se llevan 10 años más o menos, sí, esté parada en una vereda que yo considero tengo una consideración tan negativa como la tenés vos del oficialismo? ¿Te cuesta entender que, aunque haya coincidencia en la generación, en las luchas, en las reivindicaciones de género, haya una postura política tan antagónica? ¿Cómo lo ves eso? No sé Ahora si te voy a preguntar a vos también, Lucía. perdón. No sé si me cuesta entenderlo. Creo que hay algo que es clave, que es que cuando uno piensa en términos generacionales, la política posiblemente nunca va a haber un saldo total, completamente homogéneo, ¿no? Pienso, a mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿en qué está concretamente la juventud? Y es como, bueno, no están todos en la misma, digamos. Como si yo te pregunto, ¿en qué están los más 40? No va a haber una sola respuesta. Cada quien como construye sus propias nociones. Creo que sí se puede ver como una construcción en relación a algunos acuerdos de interpretación del sentido común de esa generación, ¿no? Y creo que eso tiene ciertos límites, pero después la propia interpretación es la propia interpretación y se desarrollan apuestas particulares. Me cuesta entenderlo no solo por alguien joven, me cuesta entenderla en general, quizás la posición oficialista en un momento como este, porque me parece que... Te la hago más concreta. ¿Qué le dirías a una militante dirigente del oficialismo Sí. que es más o menos de tu edad? ¿Cómo la interpelarías desde tu posición política en estas elecciones presidenciales? Sí, que yo creo concretamente que hay que mi generación se le ha arrebatado por completo el futuro y creo que eso es real y que las cosas estructurales que se mencionan son así, posiblemente lo sean, y yo puedo pensar en muchísimos errores del proceso anterior y de hecho no vengo de ahí, pero me parece que hay algo que es inminente, que es que las cosas que uno puede caracterizar como errores se han profundizado completamente, y yo los números que mencionaba no eran números generales, digo, son números concretos de esta etapa política y que uno puede pensar a comparación. Bueno, por ejemplo, es un gobierno que habla mucho de esfuerzo, de sacrificio y de esa necesidad. Y reitero, no en relación a poder irte de vacaciones o lo que sea, sino a tener un plato de comida. Y al mismo tiempo, el casi 90% del Producto Bruto Interno se usa para pagar deuda. Entonces, que ese esfuerzo que hacemos en producir, en trabajar, en vivir cotidianamente, ¿a qué está destinado? Y me parece que eso afecta directamente a la juventud, porque números así en el día de la fecha y prioridades así en el día de la fecha van a afectarnos a nosotros y nosotras mañana, porque es el mundo que se viene, es el que vamos a ocupar de alguna manera. ¿Cómo la ves, Luciana? Yo tengo otra manera de pensar quizás y no me la quiero apropiar porque también siento que hay muchos que lo hacen. Me parece que dar un paso más allá, que no tiene que ver con comparaciones de lo que estaba, de lo que viene. Me parece que estas generaciones tenemos ese compromiso profundo de verdad en pensar en los problemas de la gente. Sin banderías políticas, que nos podamos sentar a pensar en políticas públicas. Te angustia cuando decís eso, ¿no? Claro que me angustia, porque vengo de una provincia realmente pobre. Sí, Fue una provincia donde estuvo 12 años postergada. Una provincia donde los jóvenes de mi edad... Yo te cuento algo personal. Yo, como lo dije hace un momento, yo terminé la secundaria en el pueblo donde nací y me crié. Y tuve que irme a Santiago Capital a realizar mis estudios universitarios. Nosotros terminamos 45 personas... Terminamos el colegio secundario. ¿Sabes cuántas pudimos acceder a la universidad? 5. Y yo me crié en la década pasada. Y no me gusta hablar de grieta, porque estas cosas, la gente, el que no hace política, no las ve, no las entiende. No, es verdad, la gente está desesperanzada, sí, pero me parece que nosotras, ella por su lado, yo con el mío, con el espacio político al que pertenezco, creo que tenemos ese profundo compromiso de empezar a pensar de nuevo en la gente y la política como una verdadera herramienta de transformación, de cambio. No, decía que para superarnos, me parece que si nos quedamos en la grieta no vamos a superarnos nunca, jamás. Creo que hay que de ahí porque para la adelante. Grieta la pensamos 2 o 3 nada más. El gesto, el que padece los problemas de verdad, no está ahí. No está ahí. Tenemos ciertos temas que me parecería interesantes con Gaby ir preguntándoles, digamos, de temas que opinan ustedes, ¿no? Por ejemplo, aborto. Sí.
¿Qué opino? No, estoy a favor. Y el año pasado dediqué... Pero con la nueva composición de la Cámara, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, no tengo una certeza. Es una cosa muy pareja también, ¿no? Pues se renuevan una cantidad de bancas. Que me meta, soy acreditado en el Congreso. En el Senado cambia un tercio nada más, así que no es que va a haber un cambio total de la composición. Difícil que cambie la situación. Entonces está lejos que salga la... Depende del empuje de la calle, ¿no? Yo creo que claro, que no depende, que creo que el proceso del movimiento feminista particularmente es un proceso que le escapa totalmente a la especulación y al cálculo tan técnico. Creo que es totalmente superador a lo que eso significa y a lo que son los cierres de listas y demás. Creo que tiene otras lógicas y otras búsquedas y otro compromiso también, ¿no? Entonces mi confianza en relación al aborto pasa por eso, porque confío completamente en la composición y en la convicción que hay dentro del movimiento feminista y en general, por fuera del movimiento feminista en particular, estoy segura de que dar pelea, dar resultados, sea tarde o sea temprano. Cuando decimos aborto, quizás es despenalizar el aborto. Bueno, legalizar, la ley. O legalizar, claro. ¿no? El reconocimiento de la problemática de la política pública en relación a eso. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso? Sí, es legal o ilegal. Nosotros estuvimos a favor, de hecho nos expedimos como presidente de la Juventud Nacional del radicalismo, estuvimos en el comité, lo tomamos al comité y nos parecía una bandera que había que defenderlo. Claro que vuelvo al tema de mi provincia. Nosotros hoy podemos hablar aquí de interrupción voluntaria del embarazo. En mi provincia no existe la educación sexual integral, no se la aplica. Tampoco los fallos judiciales. No, sí, hay muchas provincias. Solo 3 provincias Corrientes, que es de excelencia académica, todo el humo, y no pero digo, con respecto a los últimos fallos, en Corrientes y Santiago del Estero es una de las provincias que no lo tiene, que no se lo aplica. Digo, porque del aborto vos podés pensar, uno puede estar moralmente en contra o a favor, pero aquí se trata de una cuestión de salud pública y la salud pública es ética, la moral es privada, la ética es pública. Aquí estamos tratando de algo público y que nos afecta a todos. Luciana, de estos 4 años de gobierno de Macri, ¿vos qué evaluación concreta tenés? ¿Hay algo que no te guste, que no te haya gustado y lo puedas decir? Sí, claro, y lo he dicho. Yo valoro de este espacio político que yo lo pude decir, la baja de imputabilidad, lo dije y me manifesté. Que hayan querido bajarle la imputabilidad. Sí, lo dije, porque yo entendía que un pibe de 15 años debe estar estudiando, que un changuito en mi provincia debe estar en la escuela. O sea, ¿no estás de acuerdo con que un chico de 15 años vaya preso? No, claro que no. Y lo dije, me manifesté y creo que lo bueno de este espacio político al cual hoy me toca o intento representar, porque soy candidata a senadora por mi provincia, la más joven de la provincia, encabezo la lista de senadores y creo que nuestro objetivo es concreto. Me parece que hay muchas cosas que nosotros, entre los que militamos y los periodistas, quizás tenemos esta suerte de poder charlar, de poder conocernos, de estar a una misma sintonía, pero de verdad hay gente que la padece. Y vos me preguntás qué evaluación hago de estos 4 años. Critiqué muchísimo al frente del cual soy parte y lo voy a seguir haciendo porque siento que valoren. Hay una de las cosas que encuentro una diferencia, que antes se tenía que sí o sí alguien tenía la razón, solo una persona tenía la razón, solo una persona tenía derecho a decir esto estaba bien o esto estaba mal. Hoy hay un espacio político donde confluimos 3 fuerzas políticas, donde pensamos distinto, y claro que pensamos distinto, y está bien porque entiendo que en la pluralidad de voces se enriquece el debate político y se le encuentra más fácil solución a los problemas. Ofelia, ¿vos cómo te llevas con este candidato que tiende a la moderación, como él mismo dice, Alberto Fernández? Sí. Ustedes desde Patria Grande hicieron lo posible cuando todavía no estaba lanzado Alberto, para que la candidata fuera Cristina. Me parece que representa otra cosa de lo que está intentando representar en este momento Alberto Fernández, si bien ella está en la fórmula como candidata a vicepresidenta. ¿Te hizo un poco de ruido eso? ¿Te generó algún proceso? ¿Lo tuviste que digerir? Sí. Es relativo, digo, sí, en el sentido de que teníamos la certeza y la convicción y hemos militado como espacio político, veíamos que era necesario que Cristina sea la candidata a presidenta, pues veíamos que condensaba, sin lugar a dudas, la figura de la líder de la oposición en la Argentina. Y creo que eso, de hecho, permanece. Ya creo que sí sigue considerándose de esa manera en términos como más generales. Sin embargo, entendemos al gesto
como una necesidad para el campo político que representamos de poder pensar menos en las mezquindades o en tal o en tal o cual ambición o aspiración personal y pensar más en la búsqueda que tenemos de ampliar ese espacio político. Y sobre todo lo digo desde mi lugar, que yo siempre digo que soy hija del kirchnerismo en un sentido literal, porque yo nací en el 2000. Claro. Néstor asume como todos 3 años, o sea, sí. Ya recién lo que viene un poco después es lo que es parte de mi vida y mi conocimiento. Y no me puedo permitir pensar que los mejores años de mi vida son los que pasaron. Tengo 19 años y pienso eso, me voy a mi casa, no voy a seguir militando. Yo creo que los mejor pueden ser los que van a venir, porque creo que tengo la obligación de ser optimista en ese sentido. Y sé que para eso se necesita construir el espacio lo más amplio posible y que para contener a todos esos sectores hay resultados como este que son claros y que muestran también una apertura del kirchnerismo a pensar a su propio proyecto político, no como un límite, sino como una base en tal caso, porque queremos profundizar muchísimas cosas, entender las críticas que tenemos a ese proyecto, y hay muchos hechos en relación a eso. No solo es Alberto, es Matías Lamens en la ciudad, por ejemplo, claro, como candidato a jefe de gobierno. Y creo que tiene que empezar a haber una percepción y un reconocimiento del trabajo de composición que se armó en este espacio, porque se sigue, no, es el kirchnerismo, y no se pone en valor todas las figuras que tienen otro recorrido en relación al kirchnerismo y que también hacen a esta oposición. Y no en un término de, porque a mí esto me preocupa, como la opción menos peor, ¿no? No creo que se trate de eso. Me parece que tenemos una pésima caracterización de lo que implica este gobierno nacional y sabemos que esta es la posibilidad competitiva de desarrollar una alternativa, pero también entendemos que está ese reconocimiento, ¿no? Y esa multiplicidad de espacios que permite pensar en la construcción de una alternativa. Por último, y a las dos, Ofelia y Luciana, ¿creen que hay que reformar la justicia, como en algún momento dijo Zaffaroni, o no? Parece que la justicia tiene que ser independiente. Lo que marca la Constitución. Creo que hay muchos aspectos, y vuelvo a mi provincia porque es lo que conozco. Hoy la sociedad a veces se genera una confusión, y te digo porque, lo repito, en las circunstancias de las que vengo, de una provincia como la que te dije. Allá no se distingue qué es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Hay muchas cosas por rever. Creo que hay muchas cosas que repensar. Y en esto la política es fundamental, pero la política que crea de verdad en los hechos, que no solo sea palabra. Porque si hay algo de lo que nosotros, las jóvenes argentinas, hoy en este país nos lo debemos, y no solo para nosotras, sino para tus futuras generaciones también, es generar un compromiso de verdad con los problemas que le pasan a la gente. Ofelia, ¿hay que reformar la justicia o no? A mí me parece que lo que pasa es que se le hacen críticas muy contundentes a la justicia y con una argumentación clara en muchísimos planos, porque se piensa que tiene solo que ver con los casos ahora que más televisados y espectacularizados, ¿no? En relación a la corrupción y demás, que para mí también hay indicios de que hay cosas que problematizar. Digo, bueno, ¿cuántas causas le caen a Bonadío? Un tipo abiertamente anticristinista en relación a la figura de Cristina, pero también podemos pensar en el campo del feminismo, que de 100 denuncias ejecutadas, una sola recibe condena, por ejemplo, ¿no? De violencia de género y demás. Y me parece que lo raro es que cuando uno problematiza el funcionamiento de la justicia, automáticamente un poco la sociedad o algunos sectores se escandalizan, como, quieren reformar la justicia. Y me parece que hay que poder ser más abiertos con recibir esas críticas, porque nuestra democracia es muy joven. Me parece muy mediocre pensar que problematizar en ese sentido algunas cosas que se naturalizan sea un problema tan grave. Me parece que está bien problematizarlas y construir, una justicia independiente, imparcial, ecuánime. Me parece que no es tan descabellado. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Ofelia, un placer poder, gracias Gaby, por favor, dialogar, me parece, de esta manera, ¿no? Pensemos como pensemos, porque este también es el mensaje que le trasladamos a quienes nos están viendo en casa, y me parece que eso es lo interesante y lo rico, y que así podemos empezar a crecer como sociedad. Gracias a las dos. Muchísimas gracias. Gaby, también.